El modelo, el modelo GRC español profesional de Easy Risk Quantum fundamentalmente quiere desarrollar un ejemplo de cómo funcionaría en una corporación un modelo de gestión de gobernanza, riesgos y cumplimiento. Fíjese los parámetros que quedan definidos aquí en REF. Esta es una empresa o corporación que tiene 4 diferentes divisiones grandes. Tiene a su vez una serie de categorías de riesgo. Son esencialmente 26 categorías de riesgo, cada una perteneciente a diferentes dimensiones en que podemos ver el riesgo. Esas dimensiones están articuladas acá como modelo de negocios e innovación, capital humano, ambiente, capital social y liderazgo y gobernanza. Los riesgos específicos vienen detallados acá. Son 76 diferentes tipos de riesgo que a su vez pertenecen a categorías, que a su vez pertenecen a las dimensiones previamente definidas. Con base en esta estructura de referencia es que se levanta fundamentalmente esta base de datos de eventos. Podemos observar acá que hay una lista de 3.291 eventos de riesgo, en donde una vez registrada su secuencia, su fecha y su definición, esta matriz esencialmente clasifica a qué categoría de riesgo pertenece, a qué dimensión, a qué división corporativa y finalmente le asigna la pérdida que generó ese evento. Esta base de datos de eventos va a permitir entonces generar en selector un lugar donde para cada una de las divisiones que escojamos, por ejemplo, si escojamos productos agrícolas, se actualizan automáticamente acá la frecuencia y severidad de cada uno de esos elementos. Para medir la frecuencia, lo único que necesitamos es una frecuencia media. Esto quiere decir, por ejemplo, en este caso, que de la base de datos de más de 3.000 registros, aquellos que correspondieron a emisiones de gases de efecto invernadero fueron 6.9 eventos por año, porque se considera la dimensión de por año, cuánto tiempo fue el que se demoró. Y fundamentalmente la media de esos eventos fue articulada con esta promedio y con esta desviación estándar. Así sucesivamente están registrados cada uno de los riesgos según su dimensión de riesgo, según su categoría. También podemos ver esto según su dimensión. Por ejemplo, podemos observar que para la división de productos agrícolas se han registrado 47 eventos de la dimensión de modelo de negocios con una media de severidad y una desviación estándar de severidad. Todos estos parámetros son importantes porque para generar en la simulación la frecuencia y la severidad simulada requerimos por un lado construir una distribución Poisson que mide la frecuencia y que con el gráfico de distribución como icono habilitado podríamos entonces ver su gráfico. Este gráfico, por ejemplo, de gestión de aguas residuales con la Poisson de 15 generaría este gráfico. En el anterior generaría esta Poisson. Eso para la frecuencia. La severidad la podemos construir de nuevo con los dos parámetros de media y desviación estándar respectivamente, que crean esta distribución log normal, que es la que va a cuantificar la dimensión de severidad del riesgo. Cuando convolucionamos, es decir, cuando conjuntamos para cada uno de los riesgos de productos agrícolas su frecuencia y su severidad simulada, dependiendo de los datos históricos que aquí poseemos, podemos generar una distribución convolutiva que está llevada a cabo por la función EasyConvolute, que funciona como cualquiera de las funciones del Excel. Es decir, es una función que a su vez anida una función de frecuencia, la Poisson, y una función de severidad, la log normal. Esos son esencialmente dos gráficos, para una Poisson y para una log normal, para cada uno de los riesgos que tenemos respectivamente. Lo que va a hacer aquí el software es que una vez que el modelo está montado,
vamos a irnos a parámetros y vamos a simular 10.000 iteraciones. Esas 10.000 iteraciones son fundamentalmente 10.000 cálculos distintos donde el software va a generar un riesgo total por categoría de riesgo y por dimensión, fundamentalmente para cada una de los riesgos que tenemos acá, y los va a sumar. Observe que esto es simple y sencillamente una función de agregación. Una vez acabadas las 10.000 iteraciones, podemos posicionarnos sobre la celda B3 y generar un histograma. Ese histograma nos articula, después de 8 minutos y medio que demoró la simulación, que el riesgo mínimo sería de 50.000, el máximo de 665.000 y el riesgo total medio andaría alrededor de los 107.000, con un percentil 20 en 88 y un percentil 80 en 122. Esos percentiles pueden ser cambiados. Yo puedo venir aquí a parámetros y respectivamente cambiarlos, digamos, a un percentil 5 y a un percentil 95. Aquí no requiero a la hora de confirmar volver a ejecutar, simplemente posicionándome sobre la misma celda, vuelvo a generar el histograma y observo respectivamente el percentil 5 y el percentil 95. También yo podría sobre esta celda en particular generar un tornado de correlación. Un tornado de correlación esencialmente mide la correlación lineal que existe de cada una de las variables de entrada, los riesgos respecto del riesgo total agregado. Esto lo que me dice es que el riesgo de gestión de la cadena de suministro tiene el más alto impacto medido por un coeficiente de correlación lineal de Pearson de 0.56 respecto del riesgo total. Es la variable que tiene el mayor impacto, el riesgo que posee el mayor impacto por sobre los riesgos totales. Es el más significativo. El gráfico de horizonte de riesgos fundamentalmente considera en el eje X la magnitud del riesgo y en el eje Y o vertical la frecuencia del riesgo. La tercera dimensión que podemos observar es el tamaño de la burbuja, que es fundamentalmente el proceso en donde integramos frecuencia y severidad de cada una de las burbujas, y entonces el tamaño de la misma nos habla sobre la magnitud del riesgo. En este caso lo que estamos leyendo fundamentalmente es que para la división de productos agrícolas para la cual se hizo la última simulación, el riesgo que pesa más en este caso podría ser este, que es el punto en donde se genera un riesgo total de 1.400, de 25.601, siendo entonces el riesgo de mayor magnitud este que tenemos acá, que es el de gestión de la cadena de suministro. Ahora, esto está siendo evaluado en el percentil 90. También podríamos haber escogido observar esto sobre la media, en donde el gráfico cambia, y observamos sin embargo que consistentemente el riesgo sigue siendo el mismo, es decir, en su promedio el riesgo de gestión de la cadena de suministros sigue siendo el riesgo que tiene un impacto más significativo en su conjunción de frecuencia, eje vertical, y severidad, eje horizontal. La magnitud de la burbuja nos daría el peso relativo que tiene este riesgo con respecto al total. Si yo quisiese en este momento generar los riesgos para otra de las divisiones, podría simplemente venir acá, escoger la otra división, venir acá y volver a simular, en este caso 10.000 iteraciones más para esos resultados. Esta información que podemos ver acá la vemos para todas las previamente declaradas variables de salida. Obsérvese que no hemos definido solamente la celda B3 y B4 como variables de salida. Cualquiera de estas variables de abajo, digamos la celda de ambiente E36, ha sido definido como una variable de salida. Es decir, yo me puedo posicionar sobre la celda E36, que es la suma que contiene en este caso todos los riesgos de ambiente, y podría generar para esa celda su histograma respectivo. Cada uno de ellos tiene sus diferentes histogramas y por tanto cada uno de ellos puede ser generado
obteniendo después de la simulación cuál es el impacto que voy a tener de cada una de mis dimensiones de riesgo por sobre los resultados totales, en este caso de bebidas no carbonatadas como división. Esta es una generalidad de cómo funcionaría el modelo GRC de Quantum de EasyRisk.